Según la leyenda, los vampiros son criaturas míticas que sobreviven alimentándose de la sangre de seres vivos. Provocan pesadillas, vagan de noche y hunden sus colmillos en el cuello de sus víctimas. ¿Pero tienen un origen histórico? ¿Y como afirman algunos, siguen existiendo? Resumiendo, un vampiro es un hombre o una mujer que sigue viviendo después de la muerte y que se alimentan de la sangre de seres vivos. Últimamente, ha habido numerosas exhumaciones de tumbas de vampiros. Algunos estaban decapitados, con la cabeza entre las rodillas. A otros les habían atravesado el corazón con una estaca. Hay miles en todo el mundo, sobre todo gente que vio Entrevista con el vampiro o True Blood, o que leyó la saga Crepúsculo y decidieron que eso era lo que querían ser. Hay vampiros por todas partes. Pueden ser médicos, enfermeras, abogados, banqueros. Puede ser cualquiera. Beber sangre no aporta ningún beneficio. Simplemente pasa por el cuerpo que acaba expulsándola. Incluso puede resultar peligroso ingerir grandes cantidades de sangre porque provoca sobredosis de hierro. Este es nuestro kit para matar vampiros. Incluye todo lo necesario para acabar con uno. Algunas cosas las conocerás por las películas y otras puede que del folclore popular. Los vampiros existen, pero no son lo que creemos. Para algunos es un juego de rol y otros lo creen de verdad. Historia prohibida. Sed de sangre. Vampiros. En la cultura popular moderna, un vampiro es un muerto viviente que sale de su tumba para alimentarse de la sangre de seres vivos. Se les suele describir vestidos con una mortaja y casi siempre con el rostro pálido y demacrado, y por supuesto con un par de colmillos muy afilados. ¿Matarlos? Bueno, eso ya no es tan fácil. Según la leyenda, lo mejor para matar a un vampiro es ir a su féretro de día, por supuesto, porque la luz les deja indefensos, y clavarles una estaca en el corazón o cortarles la cabeza, romperle las piernas y clavarlos en el féretro para que cuando llegue la noche no puedan moverse. Tradicionalmente se asocian con Europa del Este. En Gran Bretaña ha habido uno o dos casos bastante curiosos que resultaron un fiasco. En Europa del Este, la idea de que los muertos pueden salir de la tumba y chupar la sangre de los vivos está grabada en el ADN de la gente. En ciertas zonas rurales de Polonia, por ejemplo, Chequia y Rumanía, la gente está convencida de que los vampiros existen y toman medidas para impedir que causen estragos en los pueblos. La novela de 1897 de Bram Stoker, Drácula, está considerada la quinta esencia del vampirismo y sienta las bases de la leyenda moderna del vampiro tal y como la conocemos en la actualidad. Ha inspirado numerosas series de televisión y películas basadas en esta criatura con colmillos. Sean o no reales, los vampiros son todo un negocio. Drácula, la novela de Bram Stoker, fue todo un cambio. Acabó con el personaje del muerto viviente del este de Europa. El zombi putrefacto que salía de la tumba por algo mucho más romántico. El conde con capa y colmillos. Eso lo cambió todo. Y se vendieron millones de ejemplares, obras de teatro y películas. El libro de Bram Stoker, Drácula, fue un bombazo. Ahí fue donde todo empezó. Sin duda conocía todos los relatos folclóricos anteriores. Vlad el Empalador y todos los mitos y leyendas de vampiros. Pero lo que él hizo fue muy especial porque resultaba sofisticado, bastante sexy y un poco intimidante. I am Dracula.
Los vampiros son tristemente famosos por beber la sangre de sus víctimas, con frecuencia mujeres. En la Europa medieval, la gente estaba aterrorizada. Pero según la leyenda, algunas cosas conseguían repeler a los vampiros. Por ejemplo, el ajo, pero también objetos sagrados como un crucifijo, un rosario o agua bendita. Además, según el dicho popular, los vampiros no pueden caminar por suelo santo, como el de las iglesias y los templos, o atravesar corrientes de agua. Deborah Weed, una experta en el fenómeno de los vampiros, accedió a encontrarse conmigo en un cementerio del norte de Londres para ponerme al día. Deborah, ¿cómo surgió el mito del vampiro? Al parecer es una leyenda popular del sur y este de Europa que se remonta al siglo XIX, puede que incluso antes, y que siguió existiendo durante el medievo e incluso la época moderna. En el mito de los vampiros se advierte una combinación de muerte por epidemias y un desconocimiento por parte de la gente del proceso de descomposición normal. ¿Qué quieres decir con que la gente desconocía el proceso de descomposición? ¿A qué te refieres? Se sabe que cuando la gente se muere, acaba descomponiéndose. Pero no es un proceso uniforme ni fácil de predecir debido a factores como la acidez del suelo, la temperatura ambiente, la profundidad a la que se entierra el cuerpo o la causa de la muerte. Todas estas cosas acaban influyendo en que se descomponga de una manera concreta y predecible. El mito de los vampiros aparece en Europa del Este en la época medieval. Surge porque la gente desconocía lo que le sucede a un cuerpo cuando se descompone una vez muerto. Se erguían, regurgitaban sangre del esófago por la boca. Era como si esos cuerpos siguiesen vivos en su tumba, pero en realidad es el proceso natural de muerte y descomposición. Se han encontrado cuerpos con estacas atravesándoles el corazón en Europa del Este, ¿verdad? Es cierto. Era una manera totalmente legítima de deshacerse de un vampiro. Les atravesaban el corazón con una estaca y les amputaban una parte del cuerpo. Puede parecernos algo bastante rocambolesco, pero en realidad tiene su lógica. Si un cuerpo no se enterraba a suficiente profundidad, los depredadores podían cogerlo, o podía acabar hinchándose y moviéndose dentro de su tumba. Clavarlo al suelo era una manera de mantenerlo en su sitio. Por otro lado, no era solo la descomposición, sino la conservación de los cuerpos. Imagina que entierras a tu madre en pleno invierno, en una tumba profunda, y alguien que la desentierra para quitarle la ropa y las joyas ve que se conserva perfectamente. Eso también dio lugar al mito de los muertos vivientes. Entonces, de ahí surge el mito del vampiro que conocemos en la actualidad, ¿no? Sí, así es. Y podrías llegar a hacer cualquier cosa para asegurarte de que esa especie de medio muerto, mitad espíritu, mitad ser vivo, no tuviera ningún poder. Podías clavarle una estaca, quemarlo y beberte las cenizas o decapitarlo. Todas esas cosas era lo que hacían. Entonces, lo de matar a un vampiro, lo de clavarle una estaca en el corazón, en realidad está basado en pruebas medievales. Con los vampiros tradicionales sí. Los clavaban en sus tumbas, atravesándoles el corazón u otra parte del cuerpo. En la literatura romántica optaron sobre todo por el corazón, por simbólico. Era más sugerente. Atravesar el corazón con una estaca era el método más habitual para matar a un vampiro, sobre todo en las culturas de Europa del Este. Pero también era frecuente enterrar objetos punzantes junto al cuerpo, como una hoz, para que en caso de que el cuerpo intentase salir de la sepultura, se lo clavase. En los últimos años, se han descubierto numerosas tumbas de vampiros en Bulgaria. Al parecer, los vampiros surgieron en el siglo XIII en Europa del Este. En esa época, la gente no sabía lo que era un cadáver, la descomposición. Lo cierto es que son países muy fríos en los que la gente no podía enterrar a sus muertos a gran profundidad. Y cuando volvían 3 semanas después, se encontraban con que su madre o un hijo estaban fuera de la tumba, medio comidos y cubiertos de sangre. Y eso hizo que empezaran a circular rumores.
Este es el castillo de Rabadinovo, en Sozopol, Bulgaria. En 2014 se encontró un esqueleto con un trozo de metal atravesándole el pecho, en lo que se conoce como una tumba de vampiros. Según los expertos, el cuerpo pertenecía a un hombre de entre 40 y 50 años que vivió a principios del siglo XIII. Hasta ahora se han encontrado más de 100 tumbas de vampiros en este país. Últimamente ha habido numerosas exhumaciones de tumbas de vampiros. Algunos de los cuerpos estaban decapitados, con la cabeza entre las rodillas. Otros tenían el corazón atravesado con una estaca. Había piedras enormes, a veces en la boca, y otras les colocaban piedras muy grandes encima de la cara. Estaban convencidos de que eran cadáveres de vampiros. La finalidad era, obviamente, que se quedaran en la tumba, impedir que salieran de su tumba. En los últimos 5 años aproximadamente, se han encontrado unas 500 tumbas de estos supuestos vampiros. Esto ha servido para demostrar tanto que la datación de estos esqueletos de vampiros va desde el siglo XII hasta el siglo XIX, como la existencia de una cultura del miedo a los vampiros. No que los vampiros existiesen realmente, sino que la gente siente miedo de los vampiros desde hace mucho tiempo. El descubrimiento de cientos de cuerpos en todo el territorio búlgaro ha convertido este país en una de las capitales vampíricas del mundo. Sorprendentemente, en lugar de la clásica estaca clavada en el corazón, los cadáveres fueron enterrados con azadas, hoces y otras herramientas agrícolas clavadas en el pecho. En 2009, Bohidar Dimitrov, director del museo, mostró al mundo uno de los supuestos cadáveres de vampiro. Los arqueólogos han descubierto chupadores de sangre durante una excavación en un monasterio cercano al Mar Negro. En Sozopol se han encontrado 700 tumbas cristianas y solo en 2 hay indicios de manipulación contra los vampiros. Aquí es donde se conserva el cuerpo del supuesto vampiro, el Museo Arqueológico de Sozopol. Y ahora vamos a conocer al hombre que lo encontró. El supuesto esqueleto de un vampiro está expuesto en la primera planta del museo. Bohida ha llamado a una intérprete local para poder explicarnos en profundidad este descubrimiento. ¿Por qué creéis que es un vampiro? Soy científico, por lo tanto racional, y no creo en esto. Pero los antiguos búlgaros creían que la gente era buena o mala. Creían que si eras bueno ibas al cielo, y si no eras bueno te quedabas aquí, en la tierra. Algunos creían que los malos salen de sus tumbas a medianoche y van a determinados sitios a beber sangre de gente o animales. La única manera de detenerlos era que los jóvenes fueran a las tumbas 3 o 4 días después de su muerte para atravesarles el cuerpo con un trozo de metal de una herramienta agrícola. Esto parece la hoja de hierro de un hacha. ¿Es lo que utilizaron para atravesarle el corazón? Sí, atravesaban el cadáver con la parte de hierro. Como la herramienta estaba muy afilada, atravesaba el cuerpo y quedaba clavado en el suelo. Entonces, ¿esta es la parte del arado con la que atravesaron el cuerpo de este hombre? Exacto. Exacto, no solo el cuerpo, también el corazón. Porque creían que este hombre era un vampiro.
La gente creía que esta persona podía convertirse en un vampiro, por eso le hacían esto a algunas personas. Algunas personas de la zona extendieron el rumor de que lo habían visto merodear por las calles después de medianoche. Entiendo. De hecho, en Hungría, Rumanía y los países vecinos se han encontrado cientos de cuerpos de supuestos vampiros. Todos tenían el mismo tipo de herramientas metálicas agrícolas incrustadas en el esqueleto. ¿La gente cree que existen vampiros hoy en día? Sí, me sorprende, pero hay gente que cree que existen vampiros en la actualidad. Hace poco vi un documental de la frontera entre Bulgaria y Rumanía sobre el descubrimiento de esta misma costumbre en Rumanía. También recientemente, los forenses encontraron que esta práctica sigue realizándose en el noroeste de Bulgaria. Entonces, ¿siguen haciendo esto ahora? ¿Clavan estacas en el corazón de la gente en la actualidad? Sí, sin duda. Vaya, es alucinante. Sin duda, lo mejor es encontrar tumbas con un cadáver con una estaca en el pecho, que es lo que llaman tumbas de vampiros. Es una prueba de que, de hecho, no se trataba solo de una mera creencia. Era una parte realmente importante de su sistema de creencias, y la verdad es que se lo tomaban muy en serio. A la gente le aterrorizaba que los suicidas salieran de sus tumbas. De ahí es de donde procede todo. En realidad les atravesaban el corazón con una estaca y les ponían una piedra en la cara para impedir que se levantaran, porque sabían que el suicida no descansaría en paz. Sabían que el suicida no iría al cielo y que como no quería acabar en el infierno, acabaría saliendo. Se han descubierto cientos de tumbas de vampiros en Europa del Este. Está claro que es solo la punta del iceberg. Hace unos siglos tuvo lugar lo que se consideró una epidemia de vampiros. Pueblos enteros de vampiros, porque sus parientes salieron de sus tumbas y acabaron infectándolos. Lo consideraban una plaga. Era algo muy real, algo físico, y tenían que hacer algo al respecto. Así que fueron a las tumbas para impedir que sus parientes salieran de ellas e infectaran a otras personas. Para completar esta sorprendente historia, me llevaron a las ruinas del antiguo castillo de Sozopol, con vistas al océano, para ver la tumba del supuesto vampiro del museo. Esta es la tumba. Aquí es donde se encontró la tumba del vampiro. El esqueleto estaba dentro de esta tumba. Vale, y el esqueleto tenía un trozo de hierro atravesándole el pecho. Sí, el esqueleto estaba aquí, con la herramienta de hierro, atravesándole el corazón. Esa era la costumbre. ¿Cuántas tumbas de vampiros se encontraron en este enclave? De las 700 tumbas que se encontraron, solo 2 eran tumbas de vampiros. Una de un hombre y otra de una mujer. A estos 2 los enterraron de una manera completamente diferente al resto. En las películas modernas, los vampiros se presentan como hombres y mujeres carismáticos. El más famoso de todos, por supuesto, es el Conde Drácula. Resulta curioso que en la actualidad haya gente que confiesa ser un vampiro. No están causando estragos en las montañas del este de Europa. Viven en Slough, al oeste de Londres. Sus nombres, Aro Draven y Lia Benninghoff. Hay vampiros por todas partes. Pueden ser médicos, enfermeras, abogados, banqueros, mecánicos.
el empleado del supermercado, tus amigos, tu familia. Puede ser cualquiera. Cuando me di cuenta de que era un vampiro, me resultó muy interesante. Hasta entonces no sabía que hubiera auténticos vampiros de verdad por ahí, aunque siempre quise que los hubiera. Acabar conociendo a uno fue muy interesante para poder saber cómo son realmente, cómo viven el día a día y todo eso. No me preocupa que la gente piense mal de mí. Lo único que me preocupa es lo que quiera Leah. Ella quería que yo la transformase, que le explicara todas las preguntas que le iban surgiendo. Me dijo que tenía que pensarlo con calma, porque no es como cuando tienes que comprarte unos pantalones nuevos. Es un cambio de vida radical. Pero eso es lo que ella quería. Y en ese momento ya éramos pareja. Así que para mí ayudarla con la transformación fue algo completamente natural. Hay una visión erótica del vampirismo, del hecho de beber la sangre del otro, de esa conexión íntima, pero en realidad no tiene ninguna ventaja. Leah dice que recuerda el momento exacto en que Aro la convirtió en vampiro y cuando bebió sangre humana por primera vez. Me convirtió en vampiro. Tenía que ser de noche, a las 3 de la madrugada, la hora embrujada. Y básicamente consistió en que él bebió mi sangre y luego yo la suya. Es un ciclo de nutrición. En la cultura vampírica hay personas que son como donantes, gente que voluntariamente deja que nos alimentemos de ellos. Seguro que los hay que intentan conseguirlo por la fuerza, pero la mayoría de nosotros creemos que hay que respetar los deseos y el cuerpo de la gente. No le hacemos daño a nadie, ni por nuestro propio bien, ni por ninguna otra cosa. ¿Por qué se dice que los vampiros beben sangre? La sangre se identifica con la fuerza vital. Si le quitas la sangre a algo, muere. Es una metáfora de lo que sería arrebatarle la fuerza vital. Pero ¿no resulta tóxico beber sangre? No es bueno para la salud, ¿no? Beber sangre no es bueno. Los animales que lo hacen, como los murciélagos vampiros, están preparados para ello. Podrías provocarte una intoxicación por hierro y un fallo renal. Si vas a beber sangre, mejor en pequeñas cantidades. En la actualidad hay mucha gente convencida de que son vampiros. Se convierten en hermanos y hermanas de sangre. Algunos llevan un vial de sangre alrededor del cuello o la sangre de sus parejas. Beben sangre e incluso hacen sacrificios con gallinas y otras cosas. Se visten de negro, como los góticos. A veces se ponen colmillos falsos. Se lo creen. Les encanta. Les parece sexy. La atracción por lo gótico, por el personaje gótico, tiene algo de marginación social. Se visten diferente para convertirse en personajes lúgubres. Y la cultura de los vampiros cuadra con eso, ¿no? Ser rebelde, ser diferente. No tienen colmillos ni se muerden los unos a los otros, pero sistemáticamente se extraen sangre para que sus compañeros se la beban. Es como un culto a la intimidad. Duermen de día, salen de noche, viven como los vampiros, por lo menos en la medida de lo posible. Aparte de disfrutar bebiendo la sangre de sus parejas, este fenómeno también parece tener un lado oscuro. John Michelson, un seudónimo, corredor de bolsa de Londres, afirma que una noche le atacó un grupo de auténticos vampiros. Le atacaron en una fiesta y luego bebieron su sangre. Ahora dice tener la misión de investigar y sacar a la luz sus actividades. Y está convencido de que su vida corre peligro. Accedió a hablar conmigo, pero siempre con la cara cubierta. Los vampiros existen, pero no son lo que creemos. Piensa que en la sociedad actual, por ejemplo en Inglaterra,
Hay unos 15.000 vampiros viviendo en Reino Unido, si crees lo que dicen los estudios. Están los que simplemente experimentan con los juegos de rol, se reúnen en locales, clubs y foros de internet. Hay otra gente que solicita hacerse donante. De esos 15.000, hay un 10% que realmente bebe sangre, sangre humana. Pero para algunos eso no es suficiente, y entonces surge la pregunta de qué hacer después. Y acaban haciendo lo que para nosotros es perverso, y por eso la gente dice que existen los vampiros de verdad. Se aventuran a beber la sangre de alguien que no ha dado su consentimiento. Hay un grupo en Londres que podría considerarse una élite, gente con mucho dinero y muy bien protegidos, que quieren que cierta gente de éxito, hombres y mujeres influenciables, con muy poco contacto con el exterior, se incorporen a su círculo para disponer de sangre fresca. Michelson afirma que en Londres hay gente traída de manera ilegal para hacer de víctimas de estos grupos de vampiros. Les atacan, les sacan la sangre de su cuerpo y muchos mueren. Según él, ni la policía ni los medios de comunicación están al tanto de esta actividad. Son muy listos en su manera de funcionar. Es como alguien que paga por servicios sexuales o algún tipo de dominación. Suelen usar eso de tapadera. Se rodean de bandas de Europa del Este y Turquía que les proporcionan una fachada para sus actividades. Les entregan la mercancía, cogen lo que quieren y luego se la devuelven para que negocien con ella. ¿Ha visto a alguien en la calle víctima del tráfico de personas? ¿Cómo puedes saberlo? Es como si te dijera que hay un vampiro en tu calle. ¿Cómo lo sabrías? No llevan capas, no vuelan por la noche, ni se cuelgan de las cornisas, no aúllan cuando hay luna llena, no hacen nada de eso. Son gente que en su día tuvieron valores, que han dejado de lado porque es cool. Puedes conocer a gente con intereses similares que quieren ser como tú. Para algunos es un juego de rol y otros lo hacen de verdad. Desde que existen los vampiros, ha habido gente intentando encontrarlos y matarlos. Pero al parecer, para conseguirlo hace falta un equipo especial. No os perdáis esto. Me han dicho que el Museo de la Armería Real expone un kit para matar vampiros aquí mismo, en Leeds. Vamos a comprobarlo. El conservador del museo, Jonathan Ferguson, un gran aficionado a las películas de terror, creyó que sería interesante exponer un kit para matar vampiros en Leeds. Y no se equivocaba. Desde que lo mostraron por primera vez hace unos años, ha atraído a miles de visitantes deseosos de ver qué hace falta para matar a un vampiro. Mira, Jamie, esto es lo que quería enseñarte. Es nuestro kit para matar vampiros. Incluye todo lo necesario para acabar con uno. Algunas cosas las conocerás por las películas, otras puede que del folclore. Está todo mezclado. Obviamente hay una pistola. Es una pistola victoriana de verdad, de 1850 o 60. Un modelo muy de moda en su época. No resultaba muy cara y era muy fácil de manejar. Y esto dispara balas de plata. Hay mucho debate con eso. Este kit no traía balas de plata. Algunos los tienen. Las balas de plata eran más bien para hombres lobo. Si lo de la pistola no sale bien, ¿qué más puedes usar? Bueno, en plena pelea con un vampiro, esto no es lo ideal. Sin embargo, ¿puedes levantar esto con cuidado? Vaya, fíjate. Es como una caja de bombones. Es la segunda capa. ¿Puedo sacarlo? Claro. Esto es lo que estaba buscando. Sí, para mí es el arma más emblemática que puede utilizarse con un vampiro. Una estaca en el corazón. Si alguien acaba topándose con un vampiro, solo hay dos maneras de matarlo. La primera es cortarle la cabeza. La segunda, atravesarle el corazón con una estaca de madera o metal. Y se acabó. Misión cumplida. Esto no es auténtico. ¿Te refieres a eso? Es como un símbolo de los vampiros.
No creo que lleguemos a estar seguros nunca, de ahí que sean cosas tan maravillosamente misteriosas. No es descabellado pensar que hace 100 años a alguien se le ocurriera algo así, en plan de broma. Retrocediendo 200 años, cuando la gente creía realmente en vampiros, ¿no crees que sería posible que tuvieran cosas en casa para matarlos? Por supuesto que es posible. Puede que el único argumento en contra sea que la gente que realmente creía en esto y que intentaba matar vampiros lo hiciera con objetos a su alcance como estacas, espadas, guadañas y cosas así. De ahí que no hayan perdurado. Por eso es tan interesante tener esto aquí, para contarle a la gente la historia de cómo se protegían de cosas que a lo mejor ni existían. Lo curioso es que cada vez se están encontrando más cuerpos de supuestos vampiros en todo el mundo. En Rumanía, en febrero de 2004, los familiares de un granjero local, Toma Petra, temían que se hubiera convertido en un vampiro. Desenterraron su cuerpo, le sacaron el corazón, lo quemaron y mezclaron las cenizas con agua para poder bebérselas. Leí sobre un tipo en Rumanía que creía que era un vampiro. Sí, eso es bastante reciente. Era Toma Petra, y cuando murió, su familia creyó que podría ser un vampiro porque una de sus parientes se enfermó. Así que lo desenterraron, le sacaron el corazón, lo redujeron a cenizas y se las dieron para que se las bebiera. Se recuperó, así que les salió bien. Y esto fue hace solo 12 años. Sí, creo que este tipo de creencias siguen existiendo por todas partes. La gente cree en estas cosas. El tipo murió, lo enterraron y luego, 2 días después, su familia y los vecinos cayeron enfermos. Sobre todo la hija de su cuñado, al cual le preocupaba tanto que estuviera volviendo a la vida para aprovecharse de su familia, que se fue con 5 amigos y los vecinos a desenterrarlo para sacarle el corazón. Luego lo quemaron en un cruce de carreteras y le clavaron las piernas al ataúd. Todo lo que le harías a alguien que crees que es un vampiro. La única diferencia es que fue en 2003 y además él y sus 5 amigos, los 6, pasaron varios meses en la cárcel. Esto iba más allá de las supersticiones populares, porque esa gente hizo cosas como abrir la sepultura, desenterrar a su propia madre, su propia hija o su propio tío, para clavarles una estaca en el corazón y cortarles la cabeza. Es algo horrible, pero tal y como ellos lo vivieron, tenían que hacerlo para salvarse y salvar a su pueblo. Aunque las tradiciones desaparezcan, las supersticiones son más resistentes en Europa del Este. Siguen estando tan vigentes como antaño. En el caso de Croacia es un buen ejemplo. No era ignorancia, era gente que creía lo que sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos habían creído siempre. Para ellos era totalmente real. En los años 70 en Inglaterra, los titulares se hicieron eco de la historia de un vampiro que rondaba por las noches en el cementerio de Highgate, en Londres. La prensa exprimió al máximo las historias de sangrientos sacrificios, extraños rituales y gente que sufría ataques. ¿Pero qué estaba pasando realmente? Las historias de los vampiros de Highgate son como la mejor película de serie B británica. Se practicaban falsos exorcismos. Había quien iba por ahí diciendo que estaba persiguiendo vampiros. Había un montón de policías en la zona buscando vampiros y fantasmas por la noche. La verdad es que era una historia de lo más disparatada. Hubo un grupo de cazafantasmas en los años 60, a principios de los 70, que estuvieron cazando fantasmas en el cementerio de Highgate. En esa época estaba bastante ruinoso, y uno de ellos pasó una noche allí y creyó ver un fantasma, una figura vestida con una capa merodeando por el cementerio de Highgate. Todo empezó en los 60, cuando los satánicos hacían sus rituales en las tumbas del cementerio de Highgate.
Y en las paredes de las tumbas encontraron imágenes de la entidad que ellos estaban intentando que se manifestase. La gente que ha estudiado el caso ha llegado a creer que si esa entidad se hubiese manifestado, se habría quedado. En Halloween, el mismo grupo u otro similar entró en el cementerio. Abrieron una sepultura reciente. Colocaron flores en círculos alrededor de la tumba y atravesaron el ataúd con una estaca de metal, atravesando el corazón de la persona que estaba enterrada. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo se les ocurrió? No lo sé, pero ha acabado convirtiéndose en una leyenda famosa. Muchos cazadores de vampiros acudieron en masa al cementerio de Highgate y al final arrestaron a un hombre, David Farran. He venido a Highgate a conocerle. ¿Qué fue lo que viste en el cementerio de Highgate aquella noche? Bueno, lo único que puedo decirte es que era una figura tan alta como la puerta. La puerta principal del cementerio de Highgate, y no sabía si estaba tocando el suelo porque la parte inferior estaba sumida en la oscuridad. Lo único que pude ver es que era tan alto que su figura sobresalía en el cielo. Además, a mi alrededor empezó a hacer mucho frío. Ten en cuenta que ya hacía mucho frío esa noche. Era diciembre. Tuve la impresión de que estaba intentando comunicarse conmigo. ¿Qué intentaba decirte? No es que intentara decirme algo, era más como si me arrebatara la energía. Sentí como si me estuviese hipnotizando. Estaba como en un sueño y no tenía ningún control. Casi todo el mundo ve lo que quiere ver. Si te metes en el cementerio de Highgate en busca de una figura sobrehumana, flotando en el aire, puede que veas a un vagabundo cruzando el cementerio y creas que la has encontrado, que la has visto de verdad y que después desapareció. Luego puede que veas lo que parece un animal muerto y pienses que es que se lo ha comido el vampiro. Después la prensa se hizo eco de la historia, los periódicos publicaron que alguien se comía a la gente, que salían de sus tumbas y les chupaban la sangre, pero nunca se dijo nada así. La gente leyó los periódicos y surgió la siguiente generación de cazadores de vampiros deseosos de ver algo así. Y como la gente ve lo que quiere ver, la historia se perpetúa. En esa época la prensa le dio mucha cobertura. He visto vídeos y fotos de cuando te arrestaron. ¿Por qué te detuvieron? Estábamos de vigilia y formamos un círculo alrededor de un pirata del siglo XVII. Apareció la policía y lo cierto es que teníamos unos símbolos en el suelo, símbolos mágicos para comunicarnos con él. Lo irónico es que la policía apareció justo cuando el reloj de la iglesia dio la medianoche y de repente aparecieron de la nada cargando contra nosotros. Me detuvieron y me acusaron de exhibicionismo en un cementerio. David Farran era el cabecilla de la Sociedad de Ocultismo Británica. Desempeñó un importante papel en la historia del vampiro de Highgate. Era él quien iba a las tumbas y el que ocultó el hecho de que allí se hacían rituales satánicos. Fue él quien identificó a esta figura que intentaban que se manifestase y el que inició la búsqueda para encontrar al vampiro. Cuando se publicó la historia, causó mucho revuelo en Londres, ¿no? Sí, sobre todo en Highgate. Cuando mencionas palabras como magia negra, satanismo o vampiros, la gente se pone a la defensiva. Por eso nunca lo describí como un vampiro, lo describí como un fantasma. Ese era el tipo de cosas que estaba buscando. Había unos cuantos puntos en la zona de Highgate en los que se había visto esta figura alta y negra. Buscaba la conexión entre las dos figuras. Si no hay un vampiro en Highgate, entonces, ¿qué es? Lo que yo creo es que es una entidad desconocida, un fantasma, algo que se sentía atraído por ese sitio. Ten en cuenta que esto lo ha visto mucha gente que vive por la zona, no solo yo. Yo solo le conté a los periódicos lo que había visto. Lo que resulta curioso ahora
es que en Swan Lane, la calle que va directamente al cementerio de Highgate, varias personas dijeron a la policía haber visto a un hombre alto, con ojos rojos y penetrantes caminando por la calle y atravesando el muro. Y esa gente no sabía nada del vampiro. Eso es algo que no todo el mundo conoce. Pero cada 2 o 3 años hay una denuncia a la policía por ese motivo. Es muy curioso que se siga viendo esa especie de entidad que se asocia con el vampiro. ¿Lo que viste sigue allí? Sí. Está allí. Lo han visto no hace mucho. No es solo la figura. La gente experimenta cosas allí junto a la puerta. Hay como una energía que afecta a los móviles y a las cámaras de fotos. Muchas veces la gente intenta hacerse una foto después de dar una vuelta por el cementerio y aunque tenga la batería a tope, la cámara se apaga. Hay un montón de gente con historias así. Y no podemos explicarlo diciendo que todos han imaginado algo más o menos igual. Mucha gente ha sido testigo. Seamos realistas. La historia del vampiro de Highgate es fantástica, divertida, cautivadora, romántica, sexy y muchas otras cosas, pero ¿es real? Yo lo dudo. De los testimonios de vampiros vagando por el cementerio de Highgate a las tumbas de Bulgaria, pasando por los chupasangre de Gran Bretaña. Esta cultura sigue muy viva y gracias a sagas cinematográficas como Crepúsculo, ha surgido una nueva generación de fans. ¿Pero es cierta alguna de las historias de vampiros o es solo una fantasía gótica? A fin de cuentas, hay una pregunta que destaca sobre las demás. ¿Qué beneficios tiene beber sangre humana? Puedo asegurarte categóricamente que beber sangre no reporta ningún beneficio, ya sea desde un cáliz o mordiéndole el cuello a alguien. Entra por un orificio y sale por otro. Eso es todo. Dicen que cuando bebes sangre te da un subidón de energía. Hacer algo así es todo un tabú. En realidad es peligroso. Los riesgos superan con creces cualquier posible beneficio para la salud. Lo irónico es que después de siglos de vivir amenazados por los vampiros, por seres espantosos viniendo hacia ti, oliendo a tumba y teniendo que huir despavorida de esa pesadilla, ahora los jóvenes creen que los vampiros son maravillosos. ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! La verdad es que creo que ahora la gente juega a ser vampiros. Creo que cogen parte del mito. Cogen algo que está de actualidad por alguna película famosa e intentan imitarlo. ¿Existen realmente los vampiros? ¿O se trata de una leyenda fruto de la ignorancia y la superstición alimentadas por la novela de Bram Stoker y el Conde Drácula? Está claro que la gente de Bulgaria que clavaba estacas en los cuerpos pensaba que existían realmente. Pero tengo la impresión de que ahora la gente que se considera a sí misma vampiros, lo único que hacen es representar una especie de fantasía gótica que poco tiene que ver con Drácula. Nos vemos pronto.